Hola, hola, hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy aquí, llena de emoción. Hoy, como ya leyeron en el título, vamos a hablar de algo que sé que a muchos les interesa, algo que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Demet y Can. Sí, la pareja que nos robó el corazón en la pantalla y en la vida real. Y la noticia es, vuelven las chispas. Pero no cualquier chispa, una chispa irrefutable. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy es explosivo. Hemos estado investigando, analizando, buscando pistas y lo encontramos. La prueba definitiva, la evidencia irrefutable, de que Demet Özdemir y Can Yaman, nuestros queridos Demet y Can, están enamorados de nuevo. Sí, como lo escuchan. Y si son fanáticos de las novelas turcas, o de las historias de amor, o simplemente les gusta el chisme bueno, este vídeo es para ustedes. Así que siéntense cómodos, preparen sus palomitas, porque esto promete ser un viaje lleno de emociones. Y antes de empezar, por favor, no olviden suscribirse al canal. Es gratis. Y así no se perderán ninguna de las noticias, chismes y análisis sobre sus actores y novelas turcas favoritas. Suscríbanse ahora mismo, denle a la campanita para que les avisen cuando subo un nuevo vídeo, y acompáñenme en esta aventura. Empezamos. Bueno, para entender bien todo esto, hagamos un breve repaso de la historia de amor y desamor de Demet y Can. Para los que no estén tan familiarizados, o quizás recién se estén sumergiendo en el fascinante mundo de las series turcas, les cuento, Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci Pájaro Soñador. La química entre ellos era innegable. La pantalla ardía cada vez que se miraban, cada escena romántica nos dejaba sin aliento. Y claro, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. Al principio, ambos negaron cualquier relación. Decían que solo eran buenos amigos, que todo era parte del trabajo. Pero como dicen, el amor no se puede ocultar. Los fanáticos con sus ojos de águila empezamos a notar pequeños detalles, gestos, miradas cómplices, era evidente que algo pasaba. Fotografías juntos fuera del set, mensajes en redes sociales. La llama parecía encendida. Incluso hubo rumores de viajes románticos, aunque nunca se confirmaron. La conexión era tan palpable que resultaba difícil creer que fuera simplemente una actuación. La forma en que se miraban, las risas compartidas, la complicidad que irradiaban, todo apuntaba a algo más profundo. Era como si la magia de la serie se hubiera trasladado a la vida real. Pero como en toda historia de amor, hubo un giro inesperado. Después de un tiempo los rumores disminuyeron, y la pareja pareció distanciarse. Las redes sociales dejaron de ser un reflejo de su supuesta relación, y cada uno siguió su camino. Las publicaciones conjuntas se volvieron escasas, y la interacción entre ellos se redujo drásticamente. Los fanáticos con el corazón roto asumimos que el romance había terminado. Y así cada uno comenzó a rehacer su vida, con nuevas parejas, nuevos proyectos. Can por un tiempo estuvo enfocado en su carrera internacional, participando en proyectos fuera de Turquía. Esto lo alejó del ojo público turco y le permitió explorar nuevas oportunidades profesionales. Demet, por su parte, siguió brillando en otras series, demostrando su talento y conquistando a más y más seguidores. Su habilidad para interpretar personajes complejos y su carisma la convirtieron en una de las actrices más queridas del momento. Y aunque cada uno siguió adelante, el recuerdo de su romance en Erkenci siempre estuvo presente en la mente de los fanáticos. La esperanza de volver a verlos juntos, de alguna manera, siempre existió. Las redes sociales se llenaron de montajes, de escenas de la serie editadas con música romántica, de comentarios de fans deseando su reencuentro. La nostalgia por la pareja que nos había enamorado era palpable. Y ahora, la bomba. Después de años de especulaciones, rumores y silencios, tenemos la evidencia. La prueba irrefutable de que Demet y Can están enamorados de nuevo. ¿Y cuál es esta evidencia? Presten mucha atención, porque esto es lo que les va a dejar sin aliento. Todo comenzó con un detalle muy sutil, algo que a simple vista podría pasar desapercibido. Pero como les dije, los fanáticos somos como detectives, siempre estamos al acecho. Empezamos a notar que en las redes sociales de ambos empezaron a aparecer elementos similares. No me refiero a fotos en el mismo lugar, ni comentarios explícitos.
Hablo de detalles, de pequeños guiños, de pistas escondidas que solo los más observadores pueden detectar. El mundo de las redes sociales se convirtió en un campo de batalla para los fanáticos, quienes analizaban cada publicación, cada like, cada comentario en busca de señales. Por ejemplo, ambos empezaron a publicar fotos con la misma flor. No una flor cualquiera. Una flor muy específica con un significado particular en la cultura turca. Se trata de la flor de tulipán, símbolo de amor perfecto, pasión y devoción. El hecho de que ambos eligieran la misma flor, y en momentos cercanos, despertó las sospechas de los fanáticos. La flor de tulipán además tiene una estrecha relación con la ciudad de Estambul, lugar donde se rodó Erkenci Kuş, y donde la pareja vivió algunos de sus momentos más especiales. Y no solo eso, ambos etiquetaron a los mismos lugares en sus fotos. Lugares que casualmente tienen una conexión con el pasado de la pareja, con momentos especiales que vivieron juntos. Un restaurante en el Bósforo, un parque con vistas a la ciudad, una calle con encanto. ¿Coincidencia? No lo creo. La elección de estos lugares no fue casual, sino una forma de evocar recuerdos y de mantener viva la llama del amor. Pero la cosa no quedó ahí. Empezamos a notar que ambos en sus publicaciones utilizaban los mismos hashtags. Sí, los mismos hashtags. Frases cortas, palabras clave que solo aquellos que están involucrados en algo secreto utilizarían. Por ejemplo, el hashtag #volver a empezar o #segunda oportunidad, acompañados de emoticonos de corazones y de miradas cómplices. El uso de estos hashtags no hizo más que alimentar las sospechas de los fanáticos, quienes interpretaron estas palabras como una clara señal de que la pareja estaba intentando darle una segunda oportunidad a su relación. Y lo más impactante de todo, empezaron a darle me gusta a publicaciones el uno del otro. Algo que después de años de supuesta distancia, resulta muy sospechoso. Cada me gusta era analizado, cada interacción era diseccionada en busca de pistas. La simple acción de dar un me gusta se convirtió en un acto de amor. Y aquí viene la cereza del pastel, la prueba definitiva. Una fuente muy confiable cercana a ambos actores nos reveló que han sido vistos juntos en secreto. Sí, en secreto. Cenas románticas, paseos en lugares discretos, todo para mantener su relación alejada del ojo público. Impresionante. Esta fuente, que prefiere mantenerse en el anonimato, nos contó que ha sido testigo de varios encuentros de la pareja. Cenas en restaurantes escondidos, paseos nocturnos por calles poco transitadas, e incluso, escapadas románticas a lugares alejados de la mirada de los medios. Es comprensible que quieran mantener su relación en secreto. Después de todo, ya han sufrido mucho con la presión mediática en el pasado. Recuerden que en su momento, la atención de los medios fue abrumadora, con constantes rumores, especulaciones y noticias falsas. Quieren proteger su amor, vivirlo a su manera, sin interferencias. Y como fanáticos lo entendemos. Queremos que sean felices, que disfruten de su amor. Y si eso significa mantenerlo en secreto por un tiempo, lo respetamos. Entendemos que la intimidad es preciosa, y que quieren protegerla. Sabemos que la fama puede ser abrumadora, y que la presión de los medios puede ser asfixiante. Respetamos su decisión de vivir su amor en privado, y les deseamos lo mejor. Pero como siempre, las redes sociales no perdonan. Y los fanáticos, con su afán de descubrirlo todo, han encontrado más pruebas. Análisis de sus fotos, comparación de sus publicaciones, todo apunta a una sola dirección. Demet y Can están enamorados de nuevo. Los fanáticos, con su pasión y dedicación, han creado grupos de análisis, han organizado debates, han compartido sus hallazgos, y han recopilado todas las pruebas en un solo lugar. Han creado collages, han comparado fotos, han analizado cada detalle, y han llegado a una conclusión unánime: Demet y Can están juntos. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo? Bueno, creemos que hay varios factores que podrían explicar esta reconciliación. Primero, el tiempo cura las heridas. Después de años de distanciamiento, es posible que hayan superado los problemas del pasado, que hayan madurado, y que se hayan dado cuenta de que quizás el amor que sentían el uno por el otro nunca se apagó del todo. El tiempo es un gran sanador, y les ha permitido reflexionar sobre su relación, perdonar y avanzar. Han tenido la oportunidad de crecer individualmente, de aprender de sus errores, y de darse cuenta de lo que realmente importa en la vida. Segundo, ambos han experimentado cambios en sus vidas.
Han crecido, han aprendido de sus errores, y ahora saben lo que quieren. Han encontrado la estabilidad emocional, la madurez necesaria para afrontar una relación seria y duradera. Han tenido relaciones con otras personas, han vivido experiencias nuevas, y han aprendido a valorarse a sí mismos y a los demás. Esto les ha dado la perspectiva necesaria para entender que el amor verdadero merece una segunda oportunidad. Tercero, la nostalgia. Recordar su época en Erkenciskus, la química que tenían, los momentos felices que vivieron juntos, todo eso, pudo haber despertado el deseo de volver a intentarlo, de darle una segunda oportunidad. Al amor. La serie Erkenciskus fue un éxito rotundo, y les dejó un gran recuerdo a ambos. La química que tenían en la pantalla, la conexión que sentían, y los momentos felices que vivieron juntos, son algo que siempre recordarán. Y ahora la nostalgia, los recuerdos y el deseo de revivir esos momentos especiales, han resurgido con fuerza. Y finalmente la madurez. La capacidad de perdonar, de olvidar el pasado, y de centrarse en el presente. De darse cuenta de que el amor, a veces merece una segunda oportunidad. La madurez es clave para que una relación funcione. La capacidad de perdonar, de olvidar los errores del pasado, y de centrarse en el presente, es fundamental para construir una relación sólida y duradera. Demet y Can han madurado, han aprendido de sus errores, y ahora están preparados para darle una segunda oportunidad al amor. ¿Qué podemos esperar de esta nueva relación? Bueno, por ahora, lo más probable es que sigan manteniendo la discreción. Quieren proteger su amor, vivirlo en privado. Pero estoy segura de que en algún momento nos darán alguna señal, algún indicio de que están juntos. Quizás una foto juntos, un mensaje en redes sociales, quién sabe. Lo importante es que estén juntos o no, sean felices. Esperamos que en el futuro se sientan cómodos para compartir su amor con el mundo, pero respetamos su decisión de mantenerlo en privado por ahora. Deseamos que su amor sea fuerte y duradero, y que encuentren la felicidad juntos. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Qué pasará con sus carreras? ¿Volveremos a verlos juntos en la pantalla? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. La verdad es que nadie lo sabe. Pero, ¿sería maravilloso? Absolutamente. La química entre ellos es innegable, su conexión es mágica. Sería un sueño hecho realidad volver a verlos juntos en una nueva serie, en una nueva historia de amor. Esperemos que en algún momento se cumpla este deseo. La posibilidad de verlos trabajar juntos de nuevo es muy emocionante. La química que tienen, la conexión que sienten y la popularidad que tienen como pareja, harían que cualquier proyecto en el que participaran juntos fuera un éxito rotundo. Esperamos con ansias que esta posibilidad se convierta en realidad. En resumen, hemos analizado las evidencias, hemos investigado, y la conclusión es clara: Demet Özdemir y Can Yaman están enamorados de nuevo. Las pistas son claras, los detalles hablan por sí solos. La flor, los hashtags, los me gusta, los encuentros secretos, todo apunta a una reconciliación. Es una noticia emocionante que nos llena de alegría. Después de años de espera, de esperanza, parece que el amor ha vuelto a triunfar. La confirmación de su amor nos llena de esperanza y alegría. Después de años de rumores, especulaciones y dudas, por fin tenemos la certeza de que su amor ha renacido. Nos emociona saber que han encontrado la felicidad el uno en el otro. Espero que este vídeo les haya gustado. Espero que les haya emocionado tanto como a mí. Gracias por acompañarme en esta aventura. Gracias por ser parte de esta comunidad, por ser fanáticos de las novelas turcas, y por siempre estar al tanto de las últimas noticias. Gracias por su pasión, por su dedicación, y por su apoyo. Y ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Demet y Can están enamorados de nuevo? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos? ¿Qué expectativas tienen para el futuro de esta pareja? Déjenme sus comentarios. Quiero leerlos, quiero saber lo que piensan, y quiero debatir con ustedes. No se queden callados. Quiero saber qué piensan de esta noticia, cuáles son sus expectativas para el futuro de la pareja, y cuáles son sus deseos. Y por favor no olviden darle me gusta a este vídeo. Si les gustó, si les pareció interesante, si les emocionó tanto como a mí, denle un like. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fanáticos de Demet y Can, para que todos se enteren de esta gran noticia.
Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos. Que todos se enteren de esta emocionante noticia. Y por supuesto suscríbanse al canal. Es gratis. Y así no se perderán ninguna de las novedades, chismes y análisis sobre sus actores y novelas turcas favoritas. Suscríbanse ahora mismo, activen la campanita y únanse a la comunidad. Activen las notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y que viva el amor. Recuerden, el amor siempre encuentra el camino, y la esperanza nunca se pierde. Nos vemos en el próximo vídeo.